¿Sabías que todos los niños con discapacidad deben ser educados en aulas convencionales, adaptando y ajustando los contenidos a su necesidad? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Ayúdanos. Entre todos, podemos. Y ya comenzamos nuestro segundo bloque. En este caso, la voz del doctor Ariel Pomponio, hablando de presbicia. La presbicia es algo natural, es una pérdida de acomodación que hay por la edad, es producida por este lente que está dentro del ojo, que se llama cristalino, que se endurece, entonces no nos permite acomodar o ver imágenes a corta distancia. Empezamos a alejar todo para poder hacer foco. Bueno, eso se llama presbicia, es un fenómeno fisiológico, yo diría, que ocurre en todos los seres humanos y que en la mayoría suele ser la primera causa de consulta al oftalmólogo. Así que bueno, eso se resuelve con anteojos para leer de cerca y bueno. ¿Eso va mejorando o cambiando con la edad o no? Generalmente arranca alrededor de los 45 años. Depende de las personas también, porque por ahí hay personas que tienen 50 años y no usan anteojos y andan bien, y otros que por ahí antes, a los 40, ya arrancan con anteojos porque hay una hipermetropía de base o hay una leve hipermetropía latente, entonces la presbicia arranca antes. Pero generalmente es una patología que va aumentando hasta los 60 años, y ahí ya queda más o menos estable la refracción. Y hay que ir cambiando anteojos periódicamente, cada 2 o 3 años, ir modificando un poquito. Y continuamos con el relato de Viviana, hablando de la escolaridad de Gonzalo. Escuela especial, escuela común y familia, que es fundamental. Y el acompañamiento, como te digo, de las chicas del CADDI. Y ahí empieza también otra etapa que nos pasa a los papás, de buscar un equipo fuera del CADDI que apoye a nuestros hijos, llámese fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos en el momento que lo necesiten, neurólogos en el caso de otras discapacidades. Y bueno, ahí empezamos es como te digo, es un trabajo en equipo y fundamentalmente ir viendo, respondiendo a las necesidades en mi caso de mi hijo, en el caso de la escuela, de él como alumno. Y la verdad que fue una experiencia fantástica para mí y para el grupo el cual le tocó compartir, exactamente, para los chicos, para los padres era bárbaro, era hermoso cuando los papás por ahí venían y me preguntaban, diciendo, mi hijo me planteó tal cosa, ¿por qué Gonza no habla? Que Gonza le costaba por ahí mucho hablar. Dejó sus pañales ahí porque no había dejado, sus pañales ahí, la dejó cuando nació su última hermana. Pero bueno, eran muchas dudas para un papá que tenía compañeritos diferentes. Exactamente. Porque ella es realista, era diferente. Entonces, y hay que decirle, es diferente por tal y tal cosa. Como te dije y dijo la psicóloga, los chicos van a ir preguntando a medida que vayan necesitando saber. Y cuando vos les decís la verdad, ellos actúan en consecuencia. Sumado a que Gonza, a los 2 años transcurrió, que yo después, viéndolo a distancia, como mamá me fue más traumático su operación del corazón que el diagnóstico en sí. Entonces eso le traía por ahí todavía, a los 3 años, alguna imposibilidad de hacer algún ejercicio o eso, hasta que después se recuperó totalmente y eso pasó a ser un control rutinario.
Pero bueno, esa etapa fue bárbara, fue mucho charla, decisiones. Ahí también hay que hacer un trabajo como papás, tratar de mantener la objetividad y no ser subjetivo. Y ahí empecé a conocer gente con la cual hoy trabajo y me guío, referentes como Agustín Báez. Agustín me enseñó muchísimo y bueno, ahí fuimos otros papás también que eligieron otros colegios, otros caminos, y ahí empezamos también el tema de de buscar profesionales y tratar de capacitar, porque bueno, nos encontramos con esas cuestiones de que por ahí no están acostumbrados a tener un alumno con necesidades educativas especiales, y bueno, y después depende también del criterio del docente, que muchas veces con un buen criterio y mirando al alumno y puede. ¿Quién solicita un acompañante terapéutico? De esto hace referencia Marianela Casati. El acompañante terapéutico puede ser solicitado a veces por la familia, pero generalmente parte de lo que es un equipo interdisciplinario, que ve la necesidad de incorporar este recurso del acompañante, porque el acompañante terapéutico realmente lo caracteriza es que ingresa en la cotidianidad del paciente, ingresa en la vida cotidiana del paciente, ya sea en todos los ámbitos donde trabaje, siempre está trabajando muchas horas con la persona. La familia cumple el rol fundamental, porque si uno se pone a pensar, para cualquier persona es el sostén emocional, y más en una persona que está atravesando, ya sea un proceso de enfermedad o presenta una discapacidad. Entonces, el acompañante terapéutico no solamente va a trabajar en conjunto con un equipo interdisciplinario, sino con la familia. Y la misión del acompañante va a ser poder generar un vínculo no solamente con el paciente, sino también con la familia. Además, porque la familia puede generar ya sea resistencias o obstáculos al tratamiento o facilitarnos a nosotros el trabajo cotidiano. Exacto. Entonces es ahí donde uno tiene que trabajar con la familia, ir con cuidado también, o sea, en la medida que uno vaya fortaleciendo y vaya consolidando el vínculo con la familia, es donde uno va a poder mediar con esa familia, va a poder ver en qué lugar ocupa ese paciente, o sea, el paciente con el cual estamos trabajando, qué lugar lo posiciona la familia, cómo afecta a todo el entorno, y ahí intervenir buscando, bueno, una unión familiar y que la familia vaya en pos de una mejoría en el paciente con el cual estamos trabajando. Todo acompañante terapéutico trabaja siempre con un equipo interdisciplinario, no trabaja solo, no trabaja de manera aislada. Si bien uno ya cuenta con un saber para tener objetivos y estrategias a implementar dentro del tratamiento, siempre tienen que ir en concordancia con las del equipo interdisciplinario. Hoy en día las obras sociales cubren la figura de acompañante terapéutico. A veces el pedido viene ya sea por un neurólogo, un médico pediatra en el área de la pediatría, o un médico psiquiatra o médico clínico. Siempre va a depender de cada obra social. Y hoy en día, al existir ya un marco regulatorio de la figura del acompañante terapéutico, lo que se va a atender también es buscar que los acompañantes terapéuticos estén formados bajo la resolución esta 1014, que sería el primer año de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Es importante también que las familias busquen profesional calificado y no simplemente un acompañante que hizo un curso, que a veces se han formado acompañantes con cursos virtuales. Entonces más hoy en día que ya existe una carrera y nuestra ciudad, o sea la ciudad de Tres Arroyos la está dictando, con más razón sería importante buscar aquellos profesionales que ya tenemos, contamos con compañeras que ya han completado el primer año y que pueden estar trabajando. Entonces es importante esta promoción, aprovechamos a promocionar la carrera y a que la población sepa que
ya hay recursos humanos que se está formando y que a futuro sigue abierta la carrera, entonces con más razón de buscar gente que tenga... idónea. Exacto, que se siga formando y que siga capacitándose. Y Gonzalo está presente en nuestro programa, hablando de sus actividades. ¿Sos hincha fanático de qué equipo de fútbol? Yo, Sí. Coca-Cola vive. De River, sos una gallina más. Y, de 2 equipos. ¿Y el otro cuál es? Coca-Cola. Huracán de Tres Arroyos. Mi chico todo vive. Mi papá, mamá, todo vive. Papá, Son todos de River. todo. Un saludito, alguien que quiera saludar. Todo. A todos, a todos. Bueno, ¿y tenés ganas de cantarme algo con la guitarra, de tocarme algo con la guitarra? ¿Te animás? Sí. Bueno, dale, tráete la guitarra, dale. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Y vas a verme llegar. Me contaba tu mamá que el que te enseña a tocar la guitarra y que estás practicando con él, ¿quién es? Jorge Herrera. Yo, mi amigo. Ajá, bien. Y él es el que te ha ayudado a empezar con este camino de aprender guitarra. Los dos. Los dos. Los tres. Son 3. Jorge, yo, mi amigo. Hijo de Paula. Con el hijo de Paula, con Andy. Me empezó a estar conmigo a casa. ¿Cuál es el proceso de donar médula ósea? De este tema hace referencia Verónica Solans y nos vamos a la pausa, pero no se vayan que hay mucho más con otra mirada. La donación de médula se hace en Buenos Aires. Incucay ya tiene todo previsto y hay leyes que avalan esto, en que el que va a ser donante queda avalado totalmente para faltar a su trabajo. Hay leyes que lo avalan. Va a estar con todos los gastos pagos en Buenos Aires, el donante y un acompañante, porque la donación comienza en, primero, ver que el donante esté sano. Así que lleva una internación en la que se le van a hacer diferentes tipos de estudios. Mientras tanto se le va a colocar una vacunita por día que va a activar las células madres que, como te conté, que estaban dentro de los huesos, para que salgan al torrente sanguíneo. Pasados los 5 días es cuando se donaría médula. La donación de médula ósea se hace de 2 formas. En general, el 80% de las donaciones de médula se hacen por aféresis, que es al donante se le coloca una vía en cada brazo con una máquina en el centro. Esa máquina lo que hace es extraer sangre
captar la mayor cantidad de células madres que pasen por el torrente sanguíneo en ese momento y devolver por la otra vía el resto de la sangre. Como el donante está sano, en 10 o 15 días recupera lo que donó. Una vez que termina la donación, se espera un momento prudente como para que esté estabilizado y se levanta y se retira del lugar. Esa es la menos invasiva, si se quiere llamar así, y la otra es con una punción en las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas son los huesos planos de la cadera, se hace con una anestesia local, como una peridural, y se extrae directamente las células madres desde el hueso. Esa es un poquito más invasiva, lleva 1 o 2 días más de internación, pero no hay riesgos para el que dona. Además, pensando en el acto que estamos haciendo, nada más que salvándole la vida a una persona, es para pensarlo. Enseguida regresamos.